Dos adolescentes desaparecen con poco tiempo de diferencia. La policía no tiene pista y nunca imaginaron que la persona que había sido el causante de la desaparición de las jóvenes estaba a la vuelta de la esquina de donde vivían las adolescentes. Este es el caso de Ashley Pond y Miranda Gaddis. Ashley Pond, de 12 años de edad, vivía en los departamentos de Newell Creek Village, en Oregon, junto a su madre, quien se había separado del padre de la joven. En esos mismos departamentos vivía Miranda Gaddis, de 13 años de edad. Las adolescentes estudiaban en la misma escuela, además de ser vecinas y compañeras de escuela, eran buenas amigas. La mañana del 9 de enero del año 2002, Ashley, como era costumbre, salió corriendo hacia la parada del autobús. Era un poco más de las 8 de la mañana. La distancia desde su casa hasta la parada era alrededor de 10 minutos, y todas las mañanas, aunque salía tarde, Ashley llegaba a tiempo a tomar el autobús. Ya al llegar la tarde, la madre de la joven esperaba su regreso para que cenaran juntas. Pero fueron pasando los minutos, y después de esperar casi una hora, la señora preocupada decide llamar a la escuela. Para sorpresa de ella, le dicen que Ashley no había asistido a clase ese día. Ashley Pond era una joven muy popular en la escuela y hacía parte de los equipos de natación y de baile de su instituto. Pero la vida del adolescente no todo era color de rosa. Ashley había sido abusada por su padre siendo niña y su madre tenía graves problemas con el alcohol. Por eso cuando regresaba a casa de la escuela era un total contraste de su popularidad en clase. Llegar a casa significaba muchas veces encontrar a su madre ebria, que le recriminaba por todo lo que le había pasado en su vida. Era un infierno que vivía Ashley. Por eso cuando el 9 de enero la adolescente faltó a clase, la señora Lori lo primero que pensó es que su hija se había escapado de la casa. Lori llamó a la policía y denunció la desaparición de Ashley. Cuando los investigadores llegan a la casa de los Pond, revisan la habitación de la joven y se dan cuenta que no faltaba nada de su ropa ni de sus pertenencias. Estaba todo ahí. Aunque estaba la opción de que había escapado, los detectives también sabían que podía haber sido secuestrada, ya que si hubiese escapado lo más probable es que se hubiera llevado algo de ropa. La policía al interrogar a los compañeros de clase se enteraron que Ashley esa mañana no se había subido al autobús para ir a la escuela. Eso quiere decir que se había perdido en el trayecto para llegar a la parada del transporte. Los detectives registraron el vecindario y los bosques circundantes, pero no encontraron ninguna pista que diera con la joven. Rastrearon sus actividades en internet, pero tampoco los llevó a nada. La madre recordó que un día Ashley acusó a un vecino que la había tocado indebidamente. Este individuo era el padre de una amiga de clase de la joven desaparecida, llamada Mallory Weaver. Y varias veces tanto Ashley como Miranda Gaddis habían pasado la noche en casa de esta familia, en las tradicionales pijamadas que hacen las adolescentes. La policía interrogó al señor Ward Francis Weaver III, pero este negó rotundamente saber qué había pasado con Ashley. Además dijo que nunca había tocado inapropiadamente a la joven. Los investigadores lo descartaron como sospechoso al no haber ninguna prueba en su contra. Hasta que 2 meses después de la desaparición de Ashley, desaparece Miranda Gaddis. Era el 8 de marzo, cuando la madre Miranda alrededor de las 7:30 de la mañana sale rumbo a su trabajo. Media hora después Miranda sale de su casa rumbo a la parada de autobús. Pero nunca llegaría a su destino. La desaparición era extrañamente similar a la que había sucedido a su amiga Ashley. Miranda había participado activamente junto con su comunidad en la búsqueda de Ashley Pond, pero había terminado igual que su compañera y amiga. Otra vez los investigadores no tenían ninguna pista de lo que podría haber pasado con Miranda, así como tampoco la tenían con la desaparición de Ashley. Durante la investigación volvieron a interrogar a Weaver III, pero no solo, también fue entrevistado por reporteros de noticieros locales con quienes habló abiertamente. Hubo una vez que durante una entrevista Weaver III paseó al periodista por toda su casa, hasta por el jardín. Él admitió que era el principal sospechoso del FBI en el caso de la desaparición de las dos adolescentes. Esto generó fuerte sospecha en su contra, debido a que en ese momento eso no era cierto. Él sí estaba en la lista de los sospechosos, pero no era el principal. Además no había nada que lo implicara en la desaparición. Cuando buscaron los antecedentes de Ward Francis Weaver III, los investigadores quedaron atónitos con lo que encontraron en su historial. Pero no solo de él, sino también de su padre y de su abuelo. Había toda clase de abuso hacia mujeres, asesinatos, torturas que habían pasado de generación en generación.
El padre de Weaver III estaba en prisión condenado a pena de muerte después de haber asesinado a su mujer y haberla enterrado bajo el cemento del patio trasero. El propio Ward Francis Weaver III había estado entrando y saliendo de la cárcel por abusos, maltrato y torturas a varias mujeres. Hasta el hijo de Weaver III tenía antecedentes por cuando tomó una escopeta y le disparó a un autobús lleno de personas. Este hijo, después de pagar una pequeña pena por el incidente de la escopeta, se había mudado junto a su novia nuevamente con Weaver III, donde también vivía la adolescente Mallory, que como les dije antes era muy buena amiga de Ashley y Miranda. A pesar que la policía no tenía evidencias en contra de Weaver III, algunos vecinos quienes sospechaban de él comenzaron a hostigarle, dejándole notas en la puerta de su casa acusándolo de asesino. Esto terminó afectando al sospechoso, por lo que decidió mudarse, renunció a su trabajo e hizo las maletas, pero antes de mudarse cometería un grave error. El 13 de agosto una chica sale corriendo totalmente desnuda de la casa de los Weaver. Esta joven era la novia de Francis, el hijo de Weaver III. La chica acusa al señor Ward Francis Weaver III de abusar de ella, y horas más tarde el acusado es arrestado mientras intentaba escapar. Nadie tenía dudas de que lo que la joven decía era totalmente cierto. Pero nadie esperaba era lo que sucedería a continuación, y es que el hijo de Weaver III llamaría al 911 haciendo una revelación. Su padre le había dicho que había sido él quien había matado a Ashley Pond y a Miranda Gaddis. I need to tell everyone about my father, man. About what he did to those girls. Okay. What do you think he did? I know what he did, man. He did it. He kidnapped those girls. And then he killed them. This is where I have to stop against my family, man. Me and my brothers aren't like that. We got a good heart. If I have to, I will testify against my own father. Con esta declaración del hijo de Weaver, los agentes del FBI por fin logran obtener una orden para registrar la casa del criminal, y un equipo comienza a cavar en el jardín trasero del inmueble. Debajo de una losa de cemento se encontraba un barril enterrado. Ahí se encontraba el cuerpo de Ashley Pond. Del otro lado del jardín, dentro de una bolsa tapada por juguetes, estaba el cuerpo destrozado de Miranda Gaddis. En septiembre del año 2004, Ward Francis Weaver III, entonces de 41 años de edad, para evitar la pena de muerte se declara culpable de 17 cargos, entre los cuales estaban los asesinatos de Ashley Pond y Miranda Gaddis. Sería condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ya en prisión sería atacado por otro recluso que le causó heridas con un cuchillo improvisado en el cuello y en los hombros, pero a pesar de que quedó muy mal herido se salvaría. Al día de hoy sigue en prisión cumpliendo su condena. El hijo de Weaver, que llamó al 911 y contó lo que había hecho su padre a los adolescentes, también está en prisión, tras asesinar y robar a un traficante. Francis fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en el año 2016. Es increíble cómo 4 generaciones fueron acechadores, depredadores y asesinos. Pareciera que fuera algo genético. Siempre se ha pensado que Ward Francis Weaver III habría tenido más víctimas, pero hasta el día de hoy no se ha logrado demostrar. Did you kill Ashley Pond and Miranda Gaddis? No, I did not. So if you didn't kill Ashley and Miranda, then how did they wind up in your backyard? Public property. Who knows? That place has been public access since those apartments and those condos have been built. La hermana de Miranda decidió ir a la cárcel y preguntarle a Weaver III el porqué de haber asesinado a Miranda. Según el propio asesino, él estaba convencido de que Miranda Gaddis sabía que él había secuestrado a Ashley, así que había decidido deshacerse de ella. El asesino terminó diciendo que la siguiente en la lista era ella. Miranda Gaddis salió despavorida de la cárcel y más nunca volvería. Según sus propias palabras, ella tenía que saber qué pasó. Era la única manera de dejarlo atrás. Miranda solo quería cerrar un ciclo trágico en su vida, pero sin imaginar supo que sería la próxima víctima de un terrible depredador sexual.
Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.